Buenas tardes, compañeros, profesor, junto a mis compañeras Sofía Lavao, Jovanka Kusanovich y Isidora Melis, y quien les habla, Toli Lozada, vamos a disertar el seminario de farmacología clínica número 4 correspondiente a diabetes. Entonces, la primera pregunta de este seminario, tenemos a un paciente CMV de 59 años, obeso, el cual hace aproximadamente 6 meses fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. En la actualidad, acude a la consulta para control. No presenta sintomatología ni lesiones en extremidades inferiores al examen físico. El examen de laboratorio muestra una glucemia normal con un porcentaje de hemoglobina glucosilada del 8%. Su fondo de ojo y los indicadores de función renal son normales, sin más alteraciones. Ha seguido una dieta que le es difícil respetar. Camina 30 cuadras 2 veces por semana. ¿Qué terapia elegiría usted para este paciente? Bueno, cosas importantes a destacar en este paciente es la ausencia de síntomas ni lesiones en las extremidades inferiores y la conservación de su nervio óptico. Junto a la administración de metformina se le realiza al paciente una sugerencia de realizar cambios en su estilo de vida, especialmente la incorporación de ejercicio. Si bien este paciente presenta cierto grado de actividad física, no es el suficiente para una persona que cursa esta patología, entonces nosotros queremos que eleve su cantidad de actividad física a 150 minutos por semana, que si lo podemos dividir en 5 días serían 30 minutos por día, o a 24 minutos aproximadamente cada día de la semana, pero básicamente 30 minutos al día por 5 días a la semana. Y muy importante que coma a las horas establecidas con el nutricionista. Junto con esto, la guía clínica del MinSal de diabetes nos indica que si a los 3 meses de decirle al paciente que realice los cambios en su estilo de vida, más la inclusión de metformina, el porcentaje de hemoglobina glucosilado no ha disminuido sobre el 6,5%, debemos añadirle otro fármaco al tratamiento de este paciente, como una sulfonilurea. La pregunta número 2 dice, paciente de 48 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de larga data, el cual es tratado con glibenclamida. Actualmente ha aumentado de peso y no controla adecuadamente su glucemia. Indique tratamiento farmacológico de reemplazo al existente. Bueno, la glibenclamida, a diferencia de la metformina, no disminuye la morbimortalidad de los pacientes, tiene altas probabilidades de provocar hipoglicemias y genera ganancias de peso. Además, no es el fármaco de primera elección en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en un paciente con estas características, y su utilización en una monoterapia no tiene una mayor eficacia clínica demostrada que la metformina. Por consiguiente, optamos por el reemplazo de la glibenclamida por la biguanida metformina, en dosis de 1000 miligramos una vez al día, iniciando originalmente con 850 miligramos y elevándolo rápidamente a los 1000 miligramos mencionados anteriormente. Junto con esto, le recomendamos al paciente la importancia de mantener un estilo de vida activo, evitando los azúcares refinados y comiendo a un horario establecido. La metformina no solo sensibiliza a nuestro cuerpo frente a la acción de la insulina, sino que su utilización afecta a varios órganos y sistemas corporales. Es por esto que el tratamiento de elección en cualquier paciente diabético con una hemoglobina glucosilada menor al 9% debe ser la metformina. En caso contrario, utilizaríamos una combinación de insulina más metformina, con el fin de reducir con la mayor rapidez posible los niveles de hemoglobina glucosilada en sangre. Bueno, en la pregunta número 3 es una paciente de sexo femenino de 35 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Concurre a la consulta refiriendo encontrarse embarazada y se nos pide elegir la mejor alternativa terapéutica que indicaría a la paciente. Bueno, según los datos de este caso, la paciente se diagnostica con diabetes pregestacional. Este término se refiere a una mujer con diabetes tipo 1 o 2 que se embaraza o que cumple con los criterios de diagnóstico de diabetes de la Organización Mundial de la Salud. Lo ideal es iniciar el tratamiento con insulina antes de la concepción en diabetes mellitus tipo 2, según MinSal, aunque la paciente tenga un buen control metabólico con antidiabéticos orales. El objetivo de esto es optimizar el control glicémico, familiarizar a la paciente con la insulina y la justificación es lograr un mejor ambiente metabólico durante el periodo crítico en que ocurre la organogénesis. Por lo tanto, la planificación del embarazo en una mujer con diabetes mellitus tipo 2 y en tratamiento con hipoglicemiantes orales
se debe cambiar a insulina. Bueno, la forma de comenzar la insulinoterapia está en función del grado y perfil de descompensación previa. Si la hiperglicemia es permanente, en ayunas, precomida y postprandiales, y la hemoglobina glicosilada es mayor a 9%, la paciente deberá iniciar el tratamiento con insulina hospitalizada, en dosis de 0,4 a 0,6 unidades por kilo por día, según su índice de masa corporal y los elementos clínicos de insulinoresistencia, y con aproximaciones similares a las que se realizan en diabetes mellitus tipo 2. Si la alteración metabólica es moderada y existe disponibilidad de control frecuente y una comunicación garantizada, se debe iniciar insulina de forma ambulatoria. Lo recomendable es que la dosis al comienzo sea de 0,2 kilogramos unidades por kilo por día de insulina NPH en una o dos dosis dependiendo de la glicemia en ayunas. Si esta es normal o cercana a ello, iniciar una dosis matinal. Si está elevada, iniciar con doble dosis, 2/3 de la dosis matinal y 1/3 de la dosis nocturna. En circunstancias en que el control prealmuerzo y o pre-11 se encuentra en la meta, pero el pre-cena persiste elevado, hay que agregar NPH. Si se requiere aumentar la dosis, el aumento debe corresponder a un 10% de la dosis. Una vez alcanzada la meta en estos tiempos, controlar los periodos postprandiales. Si estos están sobre la meta de 140 miligramos por decilitro, se agrega insulina rápida previa a la comida. Es fundamental educar a la paciente para que comprenda el motivo de los cambios que va a recibir en su terapia y explicarle también cómo debe administrarse la insulina. Es súper importante la educación. Sigamos. La pregunta número 4 dice, investigue qué fármacos de la familia de los inhibidores de PPIB existen hoy en día y establezca criterios que le permitan optar por prescribir este tipo de fármacos sobre las biguanidas y las sulfonilurias. Bueno, los fármacos de la familia de los inhibidores de la DPP4 son fármacos antiglucemiantes, los cuales generan su efecto mediante acciones extrapancreáticas, inhibiendo la enzima dipeptil peptidasa 4, o DPPIB. Esta enzima está encargada de degradar de forma rápida las incretinas endógenas, que son la GIP y la GLP1, las cuales son secretadas en las células L del intestino. El efecto de la GIP aún no ha sido determinado, pero los efectos de la GLP1 han sido ampliamente estudiados y sabemos que posee un potente efecto antihiperglucemiante mediante la inhibición de la secreción de glucagón en las células alfa del páncreas y también aumentando la secreción de insulina por las células beta pancreáticas. Tienden a reducir la glicemia basal de 30 a 60 miligramos por decilitro y la hemoglobina glucosilada de un 0,5 a un 0,8%. Pero no tienen efecto sobre los niveles de lípidos ni provocan ganancia de peso. Y también, adicionalmente, generan un aumento en los niveles de péptido C. Y el péptido C es una cadena aminoácidica que pertenece a la proinsulina. Entonces, básicamente, al aumentar los niveles de péptido C, aumentaría la formación de proinsulina y, por lo tanto, también la cantidad de insulina. Entonces, como podemos ver en esta figura, post-ingestión de alimentos, es liberada esta enzima, la DPPIB, y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es liberada el GLP-1, y el GLP-1 es rápidamente degradado por la DPP-4. Entonces, con este tipo de fármacos, al inhibir la función de la DPP-4, dejamos el GLP-1 activo por más tiempo, con estas funciones hipoglucemiantes, inhibidoras de la liberación de glucagón, y aumentadoras de la secreción de insulina. Aumentadoras, discúlpeme. Entonces, tenemos 5 fármacos de esta familia. En esta tabla podemos ver 4 nomás. El quinto es la alogliptina, pero actualmente solamente está aprobado su uso en Japón. Entonces no fue incluido en esta presentación, ya que es solamente como localizado y todavía no hay planes para comercializarlo mundialmente. Y la segunda parte de la pregunta es establecer criterios que nos permitan optar por prescribir este tipo de fármacos sobre las biguanidas o las sulfonilureas. Las biguanidas, como mencionamos anteriormente, son el fármaco de elección, especialmente la metformina, más que nada, en tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, pero la verdad es que tiene algunos efectos secundarios bastante molestos, como diarreas y molestias gastrointestinales.
y hay un porcentaje de pacientes que ni a la dosis mínima de metformina son capaces de tolerar los efectos secundarios. Entonces, en un paciente de este tipo, que además no presente una elevación de la hemoglobina glucosilada tan alta, ya que el poder reductor de hemoglobina glucosilada de este tipo de fármacos es menor que el de las sulfonilureas y de las biguanidas. Entonces, en un paciente que cumpla estas dos condiciones, estos fármacos serían el fármaco de elección, especialmente porque los efectos secundarios de estos mismos son más leves. Como podemos ver aquí, los efectos secundarios de las biguanidas generan irritación gastrointestinal y acidosis láctica. Las sulfonilureas, al ser potentes hipoglucemiantes, pueden generar una hipoglucemia grave, mientras que los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 solamente generan hipoglucemia leve, mareo o estreñimiento. Entonces, comparados a los otros efectos secundarios de los hipoglucemiantes nombrados anteriormente, las biguanidas y las sulfonilureas, en pacientes que no requirieran de tanta potencia terapéutica, por así decirlo, estos fármacos serían una mejor alternativa. Y eso sería en monoterapia. Pero también estos pueden ser utilizados en una terapia oral doble o en una terapia oral triple, combinados con metformina o sulfonilureas, dependiendo de las necesidades del paciente, y si es que los ideales terapéuticos no han sido alcanzados con la terapia anterior. A continuación, la pregunta 5 indica, ¿qué relación existe entre la elección de los diferentes tipos de insulina y las costumbres alimenticias que tenga cada paciente? ¿Cuándo se debe ocupar glucagón? Bueno, dentro de la fisiología normal de la secreción de insulina, esta es secretada a un nivel basal bajo entre comidas y a un nivel estimulado más elevado durante las comidas, como podemos ver en la parte gris del gráfico. La idea de la insulinización es imitar la secreción de insulina para que el paciente pueda mantener glicemias controladas. En la terapia con insulina se pueden administrar insulinas prandiales o insulinas basales. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, las insulinas se pueden dividir en insulinas prandiales o basales. Dentro de las insulinas prandiales están las ultra rápidas y las rápidas. Dentro de las ultra rápidas tenemos la SPART y la Lispro, y las rápidas la cristalina. Después tenemos las basales, que hay algunas que son de acción intermedia, como por ejemplo la NPH, o acción prolongada de Temir y glargina. ¿Cuál es la idea? Las insulinas prandiales se usan principalmente después de las comidas, y las basales son las que la idea es que se asemejen a la secreción normal de insulina, que debe ser constante y uniforme. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las insulinas prandiales están los análogos de insulina de acción ultra rápida, que los vemos en el gráfico de color rojo, que tienen un inicio de acción rápido, motivo por el cual deben inyectarse justo antes de comer o incluso después de la ingesta de alimentos. Tienen un tiempo de acción corto, por lo que hay un menor riesgo de hipoglicemia. En este grupo se encuentra la insulina SPART y la Lispro. La SPART tiene un inicio de acción de 10 a 18 minutos, un pic de 1 a 3 horas y una duración de 3 a 5 horas. Y la Lispro tiene un inicio de acción de 15 minutos, un pic de 60 a 90 minutos y una duración de 2 a 5 horas. Dentro de este grupo hay más, pero quisimos poner las más relevantes. Bueno, con respecto a las costumbres alimenticias del paciente, este tipo de insulinas ultra rápidas pueden ser útiles en aquellos pacientes que hayan hecho una transgresión alimentaria, y al inyectarle este tipo de insulina podemos lograr bajar la hiperglicemia de manera muy rápida. Bueno, también tenemos las insulinas rápidas, que inician su acción alrededor de los 30 minutos, por lo que deben inyectarse media hora antes de comer para evitar una alza brusca de la glicemia al ingerir alimentos. Debido a su tiempo de acción más largo, requieren colaciones adicionales para evitar una disminución marcada de la glicemia. En este grupo encontramos a la insulina cristalina, que tiene un inicio de acción de 10 a 30 minutos, como dije anteriormente, tiene un pic de acción de 1 a 4 horas y una duración de hasta 6 horas. Posteriormente, tenemos las insulinas basales, que se utilizan para mantener una secreción basal de insulina, y dentro de ellas tenemos las de acción intermedia, que se ocupan antes del desayuno o después de la cena. Estas tienen un inicio de acción intermedio de 1 a 2 horas, un pic marcado, y como tienen una duración más prolongada, se requiere que hayan colaciones entre comidas para evitar disminuciones bruscas de la glicemia.
En este grupo se encuentra la insulina NPH. La insulina NPH tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, un pic de 4 a 8 horas y una duración de 14 a 20 horas. Los análogos de insulina de acción prolongada tienen la ventaja de que tienen una concentración uniforme en la sangre. Es similar a la insulina basal producida por el páncreas, no tiene pic, puede ser útil en aquellos pacientes que tengan hipoglicemias nocturnas, por ejemplo. Dentro de estas encontramos a la glargina, que tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, no tiene pic y una duración de 24 a 26 horas. Y tenemos la detemir, que tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, no tiene pic y una duración de 16 a 20 horas. Al ser una insulina basal con acción similar a la insulina fisiológica, producida por el páncreas, no requiere colaciones extras, porque es estable en el tiempo, uniforme. Vamos con la siguiente. Bueno, el glucagón, que también estaba dentro de esta pregunta, es utilizado como un medicamento para tratar a personas con diabetes que han perdido el conocimiento, o que tienen convulsiones o que se encuentran comatosos, como una reacción severa a la insulina. Según la bibliografía, se dice que toda persona con diabetes tipo 1 o en tratamiento con insulina debe tener disponible un kit de glucagón y saber cómo utilizarlo, y también una persona externa debe saber cómo utilizarlo para tratar una hipoglicemia grave. La pregunta 6 nos dicen, exponga sobre los 5 tipos de diabetes que se diagnostican hoy e indique cuáles son los tratamientos propuestos para cada diabetes. Bueno, una investigación liderada por el Centro de Diabetes de la Universidad de Lund, en Suecia, evidenció que existirían 5 tipos de diabetes, que los vemos en esta imagen. Esta nueva clasificación se publicó en la revista The Lancet y también podría ser útil para tratar con mayor precisión a cada paciente. Bueno, tenemos las siglas SIDE, que significa, las siglas en inglés traducidas significa diabetes autoinmune grave. Es correspondiente a lo que hoy conoceríamos como una diabetes tipo 1. En este tipo de diabetes, la producción de insulina del páncreas se detiene en respuesta a anticuerpos y, por lo tanto, los pacientes de esta categoría se beneficiarían con una terapia con insulina, que podría ser, según la norma del MinSal, podría ser una insulina de acción intermedia, que por ejemplo podría ser una NPH, más una insulina de acción rápida o un análogo ultra rápido, es decir, una cristalina o una SPART respectivamente. Las otras 4 categorías nombradas en el estudio reclasifican las condiciones que actualmente se ven en diabetes mellitus tipo 2. Tenemos la diabetes SID, que significa diabetes grave con deficiencia a la insulina. Esta condición es parecida a la diabetes tipo 1 porque produce poca o ninguna insulina, pero no es el rol que tienen los anticuerpos no es tan suficiente como para decir que es una enfermedad inmune. Además, el índice de masa corporal no es un factor en esta condición, como dato. Los investigadores encontraron que este tipo de diabetes tiene una incidencia muy alta en retinopatía diabética y este grupo también se podría beneficiar con insulina. Después tenemos la diabetes tipo, la sigla CIR, que significa diabetes grave con resistencia a la insulina. Esta está vinculada con la obesidad y demostró una falta de respuesta a la insulina por las células del cuerpo. Los pacientes con estas características son muy propensos a desarrollar enfermedad renal crónica y investigaciones que se han liderado con respecto a esta diabetes dicen que este tipo de diabetes podría beneficiarse con fármacos hipoglicemiantes, como por ejemplo la metformina. Posteriormente tenemos la diabetes tipo MOD, que sus siglas en inglés corresponden a diabetes leve relacionada con la obesidad. Este tipo de diabetes leve está relacionado con un índice de masa corporal alto. Se beneficia de principalmente cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio y terapia con medicamentos para la diabetes. Posteriormente tenemos la MARD, que su sigla en inglés significan diabetes leve relacionada con la edad. Esta ocurre cuando el páncreas no puede satisfacer la demanda de insulina del cuerpo. Esta diabetes es controlada eficazmente con medicamentos y con cambios en el estilo de vida también, una dieta balanceada.
Pregunta 7. Dice, investigue sobre la dosis de insulina que deben ser prescritas en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, refiriéndose a la relación que tienen estos parámetros como glucemias pre- y postprandiales con también la hemoglobina glicosilada. Bueno, en estos pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 1, la insulina va a tener que suministrarse, pero va a depender de varios factores, como por ejemplo la edad, el peso, el estadio puberal, la duración de la diabetes y los estados de inyección de los sitios en donde los pacientes se deben inyectar, el aporte y la distribución de la ingesta alimentaria, el patrón de ejercicio y la rutina diaria, y el control metabólico en conjunto con las enfermedades, con las comorbilidades. Según el MinSal, lo normal sería una dosis de 0,7 a 1 unidad por kilo al día, pero también existen algunas modificaciones que debemos hacer. Por ejemplo, existe un periodo que se llama la luna de miel, que suele durar entre 3 a 6 meses, aunque esto puede ser variable y puede llegar a durar incluso años, aunque es raro. Este periodo corresponde a una fase que se presenta aproximadamente 2 semanas después del inicio de la insulinización, y aquí se puede observar niveles bajos de glucosa en la sangre. Entonces, podemos ver que en el paciente se presenta una hipoglicemia, y esto es debido a que el páncreas comienza a secretar pequeñas dosis de insulina, por lo que se hace necesario reducir la dosis a menos de 0,5 unidades por kilo al día. Al terminar esta dosis es fundamental ir aumentando la dosis de la insulina que se requiere a lo largo del día de acuerdo a los niveles de glucosa. Por lo tanto, es súper importante monitorizar al paciente en esta luna de miel para que cuando se termine el paciente no sufra una hiperglicemia. Y también otra diferencia en el estadio durante la pubertad, se debe aumentar la insulina a 1 a 2 unidades por kilo al día, y esto es debido a los cambios hormonales. Por ejemplo, el aumento de la hormona del crecimiento, aunque igual se debe ajustar a los requerimientos de cada paciente. La dosis total de la insulina que se va a inyectar en el paciente generalmente, según MinSal, es 50% basal, en donde se da NPH, que es un análogo de acción prolongada, y 50% prandial, que es rápida o ultra rápida, y aquí generalmente se da insulina cristalina. De la dosis total de la insulina, NPH, que es la que se usa como basal, vamos a ocupar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Por lo tanto, hay que sacar un cálculo según la dosis. Y el objetivo de todo este tratamiento es mantener el azúcar en la sangre durante el día, antes, entre las comidas, entre 80 y 130 miligramos por decilitro, y los valores después de las comidas que sean inferiores a 180 miligramos por decilitro 2 horas después de haber comido. Otros tipos de insulina en donde tenemos que tener en cuenta que las dosis van a cambiar porque se van a administrar a diferentes horarios. Por ejemplo, la insulina glargina, que lo podemos encontrar en el mercado como Lantus, se utiliza especialmente cuando no hay un control de las hipoglicemias nocturnas, con la insulina NPH. Por lo tanto, se cambia la terapia y se usa esta, pero esta se usa cada 24 horas y puede inyectarse antes del desayuno o antes de la cena. Y también podemos encontrar la insulina DT1000, que también se utiliza cuando hay hipoglicemias nocturnas, mal control metabólico o también si es que hay problemas de peso, pero esta se utiliza cada 12 horas. Ya. Pregunta número 8. Exponga, dando ejemplos con datos farmacocinéticos para cada caso, el abordaje terapéutico para el manejo de diabetes mellitus 2, tomando como base el octeto omnioso. Bueno, el octeto omnioso
hace referencia a la existencia de distintas vías y órganos relacionados con la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, y por lo tanto su farmacología. Las nuevas investigaciones y descubrimientos científicos han podido dar a conocer la nueva forma de ver la diabetes como una enfermedad holística y que están involucrados muchos órganos. De esta forma podemos atacarla con diferentes tipos de medicamentos, con diferentes mecanismos de acción. Por un lado tenemos el aumento de la producción hepática de glucosa por el hígado, y aquí utilizamos la metformina, que va a disminuir en el fondo la gluconeogénesis. También sabemos que en la diabetes tenemos una disminución de la captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo. Y para eso vamos a utilizar la metformina y las glitazonas, que aumentan la utilización de glucosa por el músculo y el tejido adiposo en el caso de las glitazonas. Y también aumentan la sensibilidad de la insulina. Tenemos un aumento de la lipólisis, para lo cual también trabajan las glitazonas, y una alteración en la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. Aquí utilizamos los secretagogos, que son las sulfonilurias, las miglitinidas, y los análogos del péptido similar al glucagón 1, que estos son los que aumentan la secreción de insulina. Tenemos también un aumento de la absorción de glucosa en el riñón. Y para esto se utilizan los inhibidores del contraportador sodio-glucosa, número 2, que en el fondo provocan una glucosuria, que es eliminar la glucosa por la orina. Tenemos también una disminución del efecto incretina. Las incretinas son unas hormonas que ya mencionó mi compañero, que se generan en el intestino. Y para esto se utilizan los inhibidores de la DPP4, que es una enzima que inhibe la degradación de las incretinas endógenas, así aumenta la secreción de insulina. Y también se utilizan en este punto los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que en el fondo disminuyen la absorción y generación de glucosa en el intestino. También tenemos que las células alfa aumentan la producción de glucagón. Y para esto vamos a utilizar los péptidos análogos del glucagón 1, o los GLP-1, que van a suprimir también la producción de glucagón. Estos son parte de los fármacos incretinomiméticos. Y también, por último, tenemos una disfunción de los neurotransmisores cerebrales en la diabetes, y que están relacionados con la falta de saciedad y también asociados a las incretinas, que también tienen que ver mucho en la patogenia de la obesidad. Y para esto están los nuevos fármacos, que son los análogos de la amilina, que regulan el vaciado gástrico y aumentan la saciedad. Sus mecanismos de acción, tanto de los fármacos incretinomiméticos y de la amilina, y los análogos de amilina, lo vamos a ver más adelante. Pregunta 9. Investigue sobre los mecanismos involucrados en el efecto adverso más común observado con el uso de metformina e indique estrategias para disminuir la incidencia de estos efectos adversos y permitir una mejor adherencia al tratamiento con este fármaco. Bueno, son 3 generalmente los efectos adversos más comunes. Son los efectos gastrointestinales, puede haber una mala absorción de vitamina B12 y puede existir una acidosis láctica. Esta última es la más rara, pero igual es probable. Los efectos gastrointestinales generalmente no hay una fisiopatología muy específica, pero se cree que puede ser causado porque la metformina reduce la absorción en el ileum de sales biliares, y esto genera altas concentraciones de sales biliares que van a llegar al colon, y eso va a modificar el desplazamiento de agua y electrolitos, y va a existir una hidrólisis incompleta de las grasas y las proteínas. Esto también puede generar una mala absorción de vitamina B12, por lo tanto también puede ser una causal de este déficit. La mala absorción de vitamina B12 se dice que la metformina afecta a la secreción del complejo factor intrínseco, que es necesario para la absorción de esta vitamina B12, a nivel del ileum también. Entonces es por esto que puede presentarse este déficit en pacientes que han sido tratados con este fármaco. Y la acidosis láctica se produce porque la metformina puede generar un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa a nivel de las mitocondrias. ¿Cómo se genera esto?
La metformina puede generar una inhibición de la fosforilación oxidativa y esto va a hacer que se acumule NADH al interior de la mitocondria. Esto genera una inhibición secundaria del ciclo de Krebs y que se vaya a acumular piruvato. La acumulación del piruvato más el NADPH, que va a provenir de la glicólisis anaeróbica, van a estimular a la enzima lactato deshidrogenasa y se va a generar más lactato. Cuando la producción del lactato va a superar la capacidad de utilizarlo, se genera una acidosis láctica. Por lo tanto, la metformina no logra bloquear habitualmente la fosforilación oxidativa, por eso es que no es tan común. Pero sí puede llegar a generar esta cascada y generar esta acidosis láctica, pero generalmente esto sucede cuando se alcanzan altas concentraciones plasmáticas del fármaco. Por ejemplo, como ocurre en la insuficiencia renal o también en la insuficiencia hepática. Y para enfrentar estos efectos adversos, podemos utilizar un cambio en la dieta, sobre todo dejar de consumir hidratos de carbono, cambiar el horario en el que se va a administrar el fármaco, especialmente que se administre después de comer. Y por último, que si es que el paciente tiene la posibilidad, se puede administrar una metformina prolongada que va a reducir los efectos adversos. Ahí están las estrategias, son 3 pasos: cambiar la dieta, cambiar el horario y cambiar, si es que es posible, a metformina prolongada. La pregunta 10. Realiza una correcta prescripción farmacológica y educación en la siguiente paciente. Mujer de 56 años de edad, obesa y fumadora, diagnosticada hace 6 años con diabetes mellitus tipo 2, sin tratamiento por desinterés y recientemente valores de LDL de 230 miligramos por decilitro, HDL de 30 miligramos por decilitro y hemoglobina glicosilada igual a 9.5%. Comienzo a presentar problemas visuales y renales en el último mes. Para manejar a esta paciente, lo primero que hacemos es manejar la diabetes tipo 2, que ya tiene 6 años, y tenemos que tener en cuenta que la paciente no se ha tratado por falta de interés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un cambio del estilo de vida, sobre todo pensando que la paciente tiene obesidad, lo que genera más factores de riesgo para algún evento cardiovascular, y administrarle metformina. La dosis ideal es de 1000 miligramos al día, idealmente que sea después de comer para poder tratar de reducir algún posible efecto adverso. Pero lo más probable es que la paciente no vaya a responder muy bien porque no va a tener mucho interés, entonces lo más probable es que después de 3 meses del tratamiento, estando con una dosis máxima de metformina, si es que no se logra reducir la hemoglobina glicosilada a menos del 7%, aunque ahora ha cambiado y se dice que se debe llegar a un 6,5%, se puede asociar una sulfonilpurea o insulina. En esta paciente lo más probable es que vamos a tener que asociar una insulina, y la elección del fármaco va a ser definida según el nivel de hemoglobina glicosilada que tenga. Y este nuevo tratamiento va a tener un plazo máximo de 3 a 6 meses para lograr el objetivo. Y esta terapia está indicada por MinSal. Para tratar la dislipidemia, lo primero que tenemos que hacer también es controlar la diabetes mellitus, cambiar la dieta y hacer que la paciente haga ejercicio, agregar una estatina, que puede ser atorvastatina, entre una dosis de 10 a 80 miligramos una vez al día, evaluar los triglicéridos, y el principal objetivo de la terapia que le vamos a indicar para controlar la dislipidemia va a ser niveles de LDL que lleguen por debajo de los 100 miligramos por decilitro, y el colesterol HDL que sea sobre 50, en este caso porque es una mujer. Debemos también hacer una pesquisa si es que la paciente tiene alguna nefropatía o retinopatía diabética por los síntomas que presenta, y si es que hay una nefropatía, tendríamos que evaluar
un cambio en la dosis. Y la educación para la paciente es súper importante, ya que esto puede generar un cambio súper importante en la terapia. Es importante explicarle a la paciente qué es la diabetes y qué puede producir en su cuerpo. Asegurarse que entienda el riesgo que existe cuando la patología no es manejada como corresponde. Mostrarle las complicaciones que podría llegar a tener, como una falla renal, ceguera, diabético, neuropatía diabética, entre otros. Enseñarle cómo puede cuidarse, qué cosas puede comer, qué cosas no puede comer, qué ejercicios puede hacer, y asegurarse de que entienda cómo tomarse la medicación indicada. Ver bien que la paciente sepa los horarios y que sepa las dosis, y recomendar que deje de fumar para así reducir los factores de riesgo que pueden empeorar su enfermedad. La pregunta 11 dice, es un caso clínico. Para paciente mujer obesa mórbida de 59 años con una hemoglobina glicosilada de 13,8. Establezca un esquema terapéutico oral que permita bajar este valor por debajo del 6,5%. Paciente tiene mal control de la dieta, vida sedentaria y es fumadora. Indique dosis, efectos adversos más comunes e indicaciones adicionales. Bueno, acá tenemos el esquema terapéutico, que es el algoritmo para poder seguir un tratamiento en una paciente con diabetes mellitus 2. Y bueno, la guía de MinSal nos recomienda que para elegir un esquema terapéutico tenemos que elegir un fármaco, y para eso debemos evaluar varios factores. El primero de ellos, como podemos ver en el esquema, es si el paciente está estable e inestable. También los niveles de hiperglicemia, los riesgos de hipoglicemia que tiene el paciente, los efectos adversos del medicamento, las enfermedades concomitantes que va a tener este paciente, la capacidad para adherir al plan de tratamiento, y las preferencias del paciente y también los costos. Son importantes para ver qué esquema terapéutico vamos a elegir. En el caso de esta paciente, podemos ver que tiene una hemoglobina glicosilada de 13,8, que es bastante alta. Entonces, según el esquema, donde dice etapa 2, que ya con su tratamiento de base, lógicamente no lo logró, saltaríamos al tiro a la metformina más la insulina NPH. Sin embargo, en este caso clínico nos piden un tratamiento de vía oral. Entonces, se propusieron lo siguiente. Se propuso una terapia convencional y una terapia con nuevos fármacos, que fueron los vistos en clase. En el tratamiento convencional tenemos la metformina, que con dosis inicial son 1000 miligramos al día, más una carbosa, que 150 miligramos al día, que es un inhibidor de la alfa-glucosidasa. Este medicamento, este último, como ya lo mencioné anteriormente, disminuye la absorción de carbohidratos en el intestino. Bueno, este tratamiento se consideró ya que los pacientes obesos tienen una tendencia al consumo de alimentos procesados y azúcar, ya que de esta manera los efectos adversos gastrointestinales que produce la metformina, que ya mencioné mi compañera, y más lo de la carbosa, que también son efectos gastrointestinales, terminarían siendo benéficos en el fondo para que esta paciente pueda reducir el peso, ya que es una obesa. El siguiente esquema terapéutico de terapia convencional sería una metformina con su dosis inicial, más una glimepirida, que es una sulfonilurea. Y la dosis inicial es 1 miligramo día. Se eligió la glimepirida ya que en la presentación de diabetes, de farmacología, se indicó que era la que producía menos hipoglicemia y producía efectos tróficos a nivel de las células beta. Es una buena combinación, ya que la guía MinSal indica que se puede asociar la metformina a una sulfonilurea, y si no se logra, se puede asociar una tercera terapia. Sin embargo, el problema de este tratamiento es que producen aumento de peso y también producen hipoglicemia. El tratamiento con nuevos fármacos se mantiene de base la metformina, con 1000 miligramos al día, más un inhibidor del cotransportador sodio glucosa 2, que es la dapagliflozina,
que son en una dosis inicial de 5 miligramos al día. El mecanismo de acción de los inhibidores del transportador sodio glucosa lo vamos a explicar más adelante, pero se debe saber que en el fondo lo que producen estos medicamentos en esta paciente se eligió porque produce una baja de peso y produce una glucosuria. En el fondo inhibe la absorción de glucosa en el túbulo contenedor proximal. El siguiente esquema es una metformina de base, con su dosis inicial, más una sitagliptina, que consigue una tableta de 100 miligramos al día, que es un inhibidor de la enzima DPP4. Bueno, los efectos adversos que se piden en la sitagliptina son más que nada gastrointestinales, vasculitis cutáneas y en algunos casos pancreatitis. Y en el caso de la dapagliflozina, sus efectos son infecciones recto-urinarias, producto del alto porcentaje de azúcar que mantiene la orina, por lo mismo una candidiasis vulvovaginal, y hay que tener especialmente precaución sobre el estado de hidratación que tienen estos pacientes, la higiene que tiene y su hábito hídrico, ya que produce un aumento de la diuresis. Otros posibles, pero que no son orales, son la liraglutida y la insulina. Bueno, acá tenemos una tabla donde podemos ver las intervenciones para reducir la glucosa. Vemos que la terapia inicial, en la parte de arriba, va a ser siempre la base, el cambio de estilos de vida para disminuir el peso, y la metformina van a ser la terapia inicial. También podemos ver la disminución esperada de la hemoglobina glicosilada, que nos va a producir en porcentaje cada fármaco, las ventajas de cada fármaco y las desventajas. En este caso podemos ver que la terapia con metformina nos va a bajar un 2% la hemoglobina glicosilada de esta paciente, y si la asociamos abajo podemos ver con un inhibidor de la DPP4, pues se le suma un 0,8%, que en el fondo esto sumado a un cambio de estilo de vida le suma 2% más en la reducción de la hemoglobina glicosilada, lo cual, si se considera, es bastante efectivo. No tenemos que olvidar también que por cada porcentaje que se baje de hemoglobina glicosilada, estamos reduciendo los factores de riesgo de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Pregunta 12. Indique las razones por las que un paciente con diabetes mellitus tipo 1 puede administrarse diferentes tipos de... Las diferencias que existen entre estos diferentes tipos. Indique la terapia de rescate para pacientes que se sobreadministraron insulina por error. Bueno, podemos diferenciar los distintos tipos de insulina según su inicio, su pic, duración y apariencia, como se va a ver en una tabla que vamos a ver después en otra diapositiva. Otra diferencia que puede ser útil en la práctica es el color de las cajas en las que viene nuestra insulina. Como vimos en clase, tienen diferentes colores. La insulina intermedia tiene un color verde a la caja, la insulina ultra rápida tiene un color amarillo y la insulina prolongada tiene un color morado. Bueno, en esta tabla podemos ver las diferencias entre los tipos de insulina, según su inicio, pic, duración y apariencia. Entonces, las insulinas de acción rápida, tenemos la regular o la normal, que su inicio suele ser de media a 1 hora, su pic de 2 a 4 horas y su duración de 6 a 8 horas. Y la apariencia es clara. La Lispro, la Spark y la Glulicina, su inicio es menor a 15 minutos, su pic es de 1 a 2 horas, duración de 4 a 6 horas y también tiene una apariencia clara. Las de acción intermedia, que es la NPH, que es la que generalmente se utiliza en la salud pública en Chile, tiene un inicio de 1 a 2 horas, lo que es basal, un pic de 6 a 10 horas
una duración mayor a 12 horas y tiene una apariencia turbia. Esto es lo que más lo diferencia del resto de las insulinas. Las de acción prolongada tenemos la de Detemir y la alergina. En la Detemir tiene un inicio de 1 hora, su pic es plano y tiene un efecto máximo a 5 horas, pero generalmente se ha dicho que estos dos tipos de insulinas no presentan un pic significativo. Tiene una duración de 12 a 24 horas y su apariencia es clara. Y la alergina también tiene una duración de 24 horas y también tiene una apariencia clara. En diabetes mellitus, ¿podemos ir al anterior, por favor? En diabetes mellitus tipo 1 se utilizan esquemas individualizados para cada paciente. Según la guía MinSal, existen dos esquemas. Un esquema indica 1 a 2 inyecciones diarias de insulina de acción intermedia, habitualmente mezcladas con insulinas de acción rápida o análogos ultrarrápidos. Y los esquemas intensivos, que incluyen múltiples inyecciones de insulina rápida o análogos ultrarrápidos preprandiales junto a insulina de acción intermedia o de acción prolongada, e infusiones subcutáneas continuas con infusores de insulina. Bueno, ¿por qué se indican diferentes esquemas con diferentes tipos de insulinas? Esto es debido a que las insulinas de acción intermedia prolongada se utilizan para cubrir la secreción basal de insulina. En cambio, para complementar lo anterior, se utilizan las insulinas prandiales o de acción rápida, que estas se utilizan para evitar las hiperglicemias postprandiales. La siguiente, por favor. Bueno, la pregunta también nos pide que indiquemos la terapia de rescate para pacientes que se sobreadministraron insulina por error. Dependiendo del estado del paciente, generalmente lo que estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen siempre en consideración es que deben tener algo con glucosa, puede ser Coca-Cola, puede ser un dulce, siempre a la mano para, si es que están sufriendo un episodio de hipoglucemia leve, poder contrarrestar. También existen unas tabletas de glucosa que equivalen a 4 gramos de hidratos de carbono, pero estas tabletas son un poco difíciles de encontrar en Chile, generalmente la gente las trae del exterior. Y si es que los pacientes están en un estado más grave, se hace una inyección de glucagón, que la dosis va a depender de si el paciente pesa más de 25 kilogramos, se da 1 miligramo o una unidad, que puede ser administrada vía intramuscular, intravenosa o subcutánea. Y si es que pesa menos de 25 kilogramos o tiene menos de 6 o 8 años de edad, la dosis va a ser entre 0,5 miligramos, que equivalen a 0,5 unidades. También puede ser vía intramuscular, intravenosa o subcutánea, o alternativamente que va a ser entre 0,02 a 0,03 miligramos por kilo. También puede ser intramuscular, intravenosa o subcutánea. Tenemos el siguiente caso clínico. Paciente varón de 25 años con una hemoglobina glicosilada de 11,5%, un IMC de 36, lo cual equivale a un obeso mórbido, fumador. Establezca un esquema terapéutico oral que permita bajar este valor por debajo de los 6,5%. El paciente tiene un mal control de su dieta, vía sedentaria y fumador. Indique dosis, efectos adversos más comunes e indicaciones adicionales. Bueno, para este paciente, que es parecido al anterior, solamente que es hombre y es más joven, también se le dividió un tratamiento convencional y un tratamiento con nuevos fármacos. Como base tenemos siempre la metformina, con dosis inicial de 1000 miligramos al día. También agregamos acarbosa, que es 150 miligramos al día, que es el inhibidor de la alfa-glucosidasa, mencionando que los pacientes obesos tienen tendencia al consumo de azúcar y alimentos procesados,
y que esto sumado al efecto adverso de la metformina va a producir que el paciente tenga una mejor pérdida de peso, sobre todo como es hombre y joven, tiene una mala adherencia al tratamiento de dieta, por lo general. También el siguiente tratamiento es una metformina con una sulfoniluria, en este caso la glimepirida, 1 miligramos al día. Estas combinaciones son de bajo costo, pero como vimos anteriormente, las sulfonilurias aumentan el peso, producen hipoglicemia también. En esta paciente, por lo que se conversó en el seminario, en la clase, lo mejor sería utilizar una metformina con un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, ya que como es hombre y es joven, se le puede generar, y tiene una buena hidratación por su edad, se le puede generar buenos efectos, ya que con la diuresis puede eliminar glucosa y bajar de peso. Sin embargo, los efectos adversos principales son la infección al tracto urinario en este esquema, pero como es hombre también tiene una probabilidad menor a tener infección al tracto urinario, a diferencia de lo que es mujer. Las indicaciones adicionales obviamente es dejar de fumar, y para lograr una baja de peso significativa siempre se recomienda reducir una ingesta energética y aumentar la actividad física, que esta es una recomendación nivel A del MinSal. Y recordar en el algoritmo anterior del MinSal que los cambios del estilo de vida son una forma transversal de manejar esta patología. Siguiente, por favor. La pregunta 14 dice, ¿cuál es la visión que usted tiene sobre los nuevos fármacos hipoglicemiantes al compararlos con metformina? Bueno, tenemos los nuevos fármacos hipoglicemiantes, tenemos 3 grupos hasta el momento. Tenemos primero los incretin-miméticos, que aquí encontramos los análogos de GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, y la enzima inhibidora de la DPP4, que ya mencionó mi compañero su mecanismo de acción. También tenemos, los voy a mencionar ahora, después los explicaré, los inhibidores del transportador sodio-glucosa, tipo 2, que se encuentran en el riñón. Y ahora último, tenemos los análogos de la amilina, que también les mencionaremos. Bueno, las incretinas son hormonas que están recientemente estudiadas y se producen en el intestino. Son 2 principalmente, el GIP, que es el péptido inhibidor gástrico, y el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón. Estos incretinas lo que producen es un efecto hipoglicemiante después de comer. Como podemos ver en la imagen, se generan en el intestino, y estas incretinas, estas hormonas, actúan en la periferia en diferentes órganos. A nivel de cerebro, lleva señales que llegan al estómago que producen un desaceleramiento del paseo gástrico, vale decirlo, enlentece, y a nivel de páncreas suprime la secreción de glucagón, que es la hormona hiperglicemiante. También mejora la secreción de insulina, que depende de glucosa, o sea, de lo que se ingiere, y aumenta la masa y la función de las células beta, que en el caso de estudios animales. Se ha demostrado que las personas con diabetes mellitus 2 tienen este efecto incretina, lo tienen disminuido. Por lo cual, estos nuevos medicamentos suponen una nueva forma complementaria, coayudante, para las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Los análogos de la GLP-1 actúan como una incretina, actúan como una hormona. En cambio, los inhibidores de la DPP4, que son la enzima que explicó mi compañero, son, como lo mencioné, inhibidores de esta enzima, que esta enzima la tenemos naturalmente todos y se encarga de degradar las incretinas. Se ha demostrado también que en pacientes diabéticos tienen un aumento de la actividad de esta enzima, por lo cual al inhibirla se produciría el efecto de tener mayor incretina
a nivel natural en la sangre y con la consecuente disminución de la glicemia. Siguiente, por favor. Los siguientes son los inhibidores del transportador sodio-glucosa, o CGLT2. Son, como mencioné anteriormente, son medicamentos que lo que provoca es una glucosuria, vale decir que se elimina la glucosa por la glucosa por la orina, y han traído varias ventajas al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto al peso, promueven una pérdida de peso al incrementar la glucosuria. 1 gramo de glucosa equivale a 4 calorías, por lo cual estos pacientes van a tener una pérdida de calorías, lo que les llevaría a la pérdida de peso. También corrige el mecanismo alterado en la diabetes mellitus 2. Se ha demostrado que las personas que tienen diabetes mellitus tienen un aumento de la reabsorción de glucosa a nivel del tubo contorneado proximal. El riñón antiguamente no se sabía mucho, pero de que también cumple una función muy importante en la gluconeogénesis, al igual que el hígado. Y también reabsorbe glucosa. Entonces, el riñón es un órgano muy importante en cuanto a lo que trata la hemostasis de esta misma. Los efectos adversos que podemos encontrar son una hipoglicemia y la inhibición de este contraportador es independiente de insulina, por lo cual se dice también que no puede haber riesgo de hipoglicemia. Y para tratamiento de la hiperglicemia se utiliza, pero se utiliza siempre hasta el momento como coayudante de las metforminas. Acá tenemos una imagen donde podemos ver el mecanismo de acción de este transportador, que es dependiente de energía y de sodio. En el fondo se ve que entra glucosa y sodio en el lumen, provocando una entrada de potasio y una salida de sodio y una dependiente de la ATPasa, lo que en el fondo produce una liberación también de glucosa al nivel capilar. Este en el fondo es el mecanismo que nos demuestra de cómo la glucosa se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces lo que hacen los inhibidores en el fondo es inhibir este cotransportador para que la glucosa no entre y no pase al capilar. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta iba dirigida a la comparación con la metformina. Entonces, en síntesis, los nuevos fármacos, que son estos dos que mencioné, después mencionaremos el otro, que salió recientemente tras la clase de farmacología, significan un gran avance para el tratamiento de diabetes mellitus y sus comorbilidades, sobre todo para la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y renal crónica. ¿Por qué se menciona esto? Porque los efectos que producen los inhibidores de los SGLT2, vale decir, tienen un efecto beneficioso para las personas que tienen insuficiencia cardíaca y para las personas que tienen insuficiencia renal crónica. Por lo cual es una buena terapia para este tipo de personas, a diferencia de los otros hipoglicemiantes que son convencionales que producen insuficiencia cardíaca y en el caso de la metformina, que se creía anteriormente que producía daño renal, ahora se sabe que se pueden ajustar dosis. Sin embargo, son caras y no cualquier bolsillo las puede costear. En cambio, la metformina sigue siendo la terapia de base por sus múltiples beneficios. Acá podemos ver que se produce un aumento de la captación de glucosa en el músculo, aumenta la sensibilidad hepática a la insulina, aumenta la oxidación de ácidos grasos y disminuye la gluconeogénesis y la síntesis de VLDL, por lo que aún no logra ser superada en términos de costo-beneficio. Pues es muy importante también que el paciente tenga acceso a estos medicamentos y aún así
se ha establecido en nuestras guías de diabetes que la metformina debe ser el medicamento que esté de base y aún no es superado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como mencioné, la metformina es el principal, es la terapia inicial junto con los cambios de estilo de vida. Y podemos ver que aquí se volvió a mencionar el cuadro porque quería mencionar que los cambios de estilos de vida producen una gran baja en el porcentaje de la hemoglobina glicosilada. Y los nuevos medicamentos, para describirlos un poco más, que son los incretines miméticos, producen, sobre todo los CGLT2, producen una pérdida de peso importante. Sin embargo, también producen candidiasis vulvovaginal, infección en tracto urinario y pueden producir también problemas en la circulación para los pacientes que no están bien hidratados. Por eso mencioné que es súper importante su hidratación. Por otro lado, tenemos también los inhibidores de la DPP4 que mantienen el peso neutral, también producen una disminución de la hemoglobina glicosilada, pero no tanto. Y hay un posible aumento de insuficiencia cardíaca con la saxapilina y, como mencioné anteriormente, son muy costosos. Siguiente, por favor. Ahora, a pedido del profesor, vamos a ver los análogos de la milina. La milina es un polipéptido que se secreta, que se cosecreta junto a la insulina en las células beta del páncreas. Tienen una acción similar a la incretina, a la GLP-1, con la diferencia que no estimula la secreción de insulina pancreática. Y esta se libera al igual que la incretina después de las comidas. Se ha observado que los niveles de amilina son deficientes en pacientes con diabetes mellitus 1 y que son insuficientes los estados postprandiales de las pacientes con diabetes mellitus 2. La amilina más nueva es la pramlintide y esta se encuentra de forma inyectable y su mecanismo es el siguiente. Tiene receptores que se encuentran en el sistema nervioso central, donde va a regular varios tejidos periféricos, muy parecida a las incretinas, como el páncreas. Aquí va a inhibir el glucagón postprandial, también inhibe la secreción hepática de glucosa, la producción hepática de glucosa, y va a actuar a través del sistema nervioso central en el estómago, retardando el vaciamiento gástrico. Como se puede ver en la imagen, medicamento, como actúa a nivel del sistema nervioso central, llega al cerebro, va a provocar una disminución de la ingesta mediante el retardo también del vacío gástrico, lo que va a producir en el fondo una disminución de la glicemia y se asocia que esta disminución de la ingesta que va a consecuenciar a la persona va a provocar una pérdida de peso. En sus presentaciones e indicaciones se presenta en 5 ml y contienen 6,6 miligramos de medicamento por ml. Y las dosis iniciales en diabetes mellitus tipo 2 son de 10 unidades, que corresponde a 60 microgramos. Y se ponen en post comida. Y los efectos adversos generalmente son náuseas y mareos y vómitos. Siguiente. Bueno, dado al final este seminario, tenemos que mencionar que la diabetes es una enfermedad que mata, pero no mata por sí sola, sino que mata por todas las comorbilidades que estos pacientes tienen por su hiperglicemia, dañando sus órganos como riñones, teniendo daños microvasculares y macrovasculares, por lo que queremos concientizar que en el fondo esta es una enfermedad
que se ha declarado una pandemia y que hay que combatirla. Siguiente, por favor. Para eso es muy importante los hábitos, como se menciona en cada caso clínico, y por eso nadie puede vivir a dieta, pero todos podemos vivir más si elegimos mejor lo que comemos. Acá tenemos una pirámide alimenticia donde muestra que si bien los carbohidratos están en la base, hay que mencionar que son los carbohidratos complejos, integrales, de buena calidad, y que a medida que tengamos un buen control de nuestros estilos de vida, podemos mantener también nuestro sistema metabólico sano. Bibliografía. Gracias. Muchas gracias.